Si creías que dominar tu propio idioma era pan comido, mejor piénsalo dos veces. La lengua española es tan rica y extensa que esconde trampas ortográficas en cada esquina. A menos que tengas un entrenamiento exhaustivo en la ortografía, será muy fácil que en algún momento cometas ciertos errores. Hoy te invitamos a desvelar 8 de los errores ortográficos más comunes que incluso a los hablantes nativos nos hace dudar a la hora de escribir. Así que ponte cómodo y prepárate para iniciar nuestro listado. Número 1. Sino y sino. Este par de expresiones son fácilmente confundibles entre los hispanohablantes, especialmente a la hora de escribirlos. La primera palabra sino, conocida como conjunción adversativa, se utiliza para contraponer dos ideas, es decir, para expresar una oposición. Ejemplos de este uso podemos citar: no fue Juan quien lo hizo, sino María. Se contrapone a Juan con María. No solo estudia español, sino también inglés y francés. En este caso, expresa una adición a lo negado. Sino también se define como sinónimo de destino o fatalidad, como en la frase "este es mi sino". Por otro lado, tenemos la expresión sino, que es la combinación de la conjunción adicional sí y el adverbio de negación no, y se utiliza para expresar una condición negativa, es decir, lo que sucede cuando algo no ocurre. Ejemplo: si no estudias, no aprobarás el examen. Número 2. ¿Qué y qué? No significan lo mismo. Si hay una tilde de por medio, es por algo. Según datos del Corpus de Referencia del Español Actual, CREA, que es la séptima palabra más usada en español, así que te conviene saber esta diferencia. Que con tilde puede ser usado como pronombre interrogativo y se emplea para formular preguntas directas o indirectas. Por ejemplo, ¿qué hora es? O, me pregunto qué están haciendo en este momento. También puede ser usado como adjetivo exclamativo para expresar sorpresa o admiración. Por ejemplo, ¡qué bonito está el día! En caso contrario, cuando que no lleva la tilde, puede emplearse como conjunción. Tal es el caso de la frase «quiero que vengas a mi fiesta» o «creo que lloverá». Pero también puede emplearse como pronombre relativo, es decir, puede reemplazar un sustantivo nombrado anteriormente. Ejemplo de esto es la frase «el libro que leí ayer era muy interesante» o «el vestido que te compraste te queda perfecto». Número 3. ¿Cómo y cómo? Al igual que en el punto anterior, estas son palabras homófonas que pueden causar alguna que otra confusión. Cómo con tilde se usa como adverbio interrogativo para formular preguntas sobre la manera en que algo se hace. Por ejemplo, ¿cómo llegaste hasta aquí? De la misma forma, puede usarse como adverbio exclamativo mediante el cual se expresa sorpresa o admiración sobre la manera en que algo ocurre. Por ejemplo, ¿cómo canta esa niña? Ahora bien, cuando escribimos como sin tilde, puede ser a manera de conjunción para expresar una comparación o modo. Por ejemplo, es tan alto como un árbol. O lo hizo como le dije. También puede funcionar como preposición cuando introduce un complemento de modo. Tal es el caso de actúa como un niño. En ningún caso debe confundirse con la conjugación del verbo comer en primera persona singular, yo como. Por ejemplo, como despacio para no atragantarme. Número 4. Haber y haber. Esta es una de las confusiones más comunes en la escritura. Haber con H y en una sola palabra es un verbo auxiliar que se utiliza para formar tiempos compuestos de otros verbos.
pero también se usa como verbo impersonal que indica existencia o posesión. Por ejemplo, tiene que haber una solución para este problema. Cuando haber se utiliza como sustantivo, puede referirse al conjunto de bienes o derechos que posee una persona o una entidad. Ejemplo, el haber de la empresa incluye propiedades y activos financieros. Por otro lado, la locución verbal haber, conformada por la preposición a y el verbo ver, puede indicar una intención de observar o buscar. Por ejemplo, a ver si lo encuentro, o a ver qué hay de nuevo. Antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para recordarte cuando haya un nuevo video. Número 5. ¿Por qué? Porque y por qué. Vaya lío. Pero aunque parece ser difícil, en realidad es fácil su distinción. Comencemos con la palabra porque. Se usa como una conjunción causal y explica la razón o causa de algo, tal como lo muestra este ejemplo. No fui a la fiesta porque estaba enfermo. ¿Por qué? Esta vez con tilde, indica el motivo o razón de algo, pero esta vez como sustantivo, puesto que ya no es empleado para explicar nada. Ejemplo: no entiendo el porqué de su decisión. Ahora pasemos a las formas separadas. ¿Por qué? Es en realidad la combinación de la preposición por y la conjunción o el pronombre relativo que. En muchas ocasiones reemplazan las expresiones para qué o por la cual. Ejemplo: luchamos porque se respeten nuestros derechos. O esta es la razón por qué lo hice. Finalmente, por qué con tilde en la e es la combinación de la preposición por y el pronombre interrogativo que, y se usa para formular preguntas como en la frase ¿por qué no viniste a la reunión? Número 6. Hay, ahí y hay. Estos son los errores más comunes vistos en los servicios de mensajería instantáneos de la actualidad, especialmente entre hay y hay. Hay sin H es una interjección que normalmente se usa para expresar emociones como dolor, sorpresa, susto o alegría. Por ejemplo, ¡ay! Me he cortado el dedo. Hay con H es en realidad la forma impersonal del verbo haber y se usa para indicar la existencia de algo. Debemos recordar que hay es impersonal y se debe siempre usar en tercera persona del singular. Un ejemplo de este uso es: hay mucha gente en la playa. Por otro lado, ahí con H intermedia y tilde en la I es un adverbio de lugar y se usa para indicar una ubicación cercana, pero no inmediata. Se refiere a un lugar o posición que está relativamente cerca de quien habla o de la persona a quien se le habla. Por ejemplo, el libro está ahí, sobre la mesa. Número 7. Haya, allá y haya. Bueno, no desesperes. Aquí te explicamos estas diferencias. Haya es la forma del verbo haber, en primera o tercera persona del singular, del presente del subjuntivo y se usa en tiempos verbales compuestos para expresar deseo o duda. Por ejemplo, espero que Juan haya terminado su tarea. Haya es también una especie común de árbol. Haya sin H, ya cada vez más en desuso en América, es sinónimo de niñera. Ejemplo de esto es: la haya se encarga de enseñar modales a los niños de la casa. Halla es la forma del verbo hallar en tercera persona del singular del presente del indicativo que significa encontrar o descubrir. Ejemplo: si buscas bien, seguro que hallas las llaves perdidas. Finalmente, allá es un adverbio de lugar el cual indica un lugar lejano, en dirección indefinida. También se usa para referirse a un tiempo futuro o pasado distante. Por ejemplo, vamos allá a ver qué está pasando. O
Allá por los años 80, las cosas eran diferentes. Número 8. Vaya y vaya. Vaya con Y es la forma del verbo ir, en la primera o tercera persona del singular del presente del subjuntivo. Y se usa en oraciones que expresan duda, deseo, mandato o en construcciones condicionales. Como ejemplo tenemos: es posible que Marta vaya a la reunión mañana. También se usa como interjección para denotar asombro. Por ejemplo, vaya sorpresa me has dado. Por otro lado, vaya con elle es un sustantivo que se refiere a una estructura o cerca que se utiliza para delimitar un espacio, como un jardín, una propiedad o para separar áreas. ¿Y tú, cuántos de estos errores has llegado a cometer? Comparte tus opiniones en la caja de comentarios. Y esto es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Te invito a activar también la campanita para informarte cuando haya un nuevo video. ¡Hasta pronto!